para que empiece. Buenos días. A nombre de la Coordinación de Vinculación Institucional, les damos la más cordial bienvenida a pacientes, familiares y público en general a la sesión del día de hoy, haciendo mención del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se celebra cada año el 17 de noviembre. Y por ello queremos hacer conciencia sobre este padecimiento, con el tema Lo que debes saber sobre el cáncer de pulmón. Agradecemos al doctor Carlos Izquierdo, quien es nuestro invitado de hoy para dar el tema. Les platicaré brevemente sobre su trayectoria. Él estudió la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de La Salle, realizó la especialidad de medicina interna en Médica Sur, cursó la subespecialidad en oncología médica en Médica Sur y actualmente es residente de alta especialidad en oncología torácica en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra y al finalizar, cualquier pregunta se las contestará el doctor. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Izquierdo y hoy les voy a hablar un poquito de lo que debes de saber sobre el cáncer de pulmón. El contenido de esta plática, primero vamos a ver qué es el cáncer de pulmón, cuáles son los factores de riesgo asociados, cómo se detecta esta enfermedad en una etapa temprana, cómo se diagnostica la enfermedad en general, qué opciones de tratamiento existen y por último unas pequeñas conclusiones. Bueno, primero que nada tenemos que hablar sobre qué es el cáncer de pulmón. Para hablar del cáncer del pulmón, primero tenemos que hablar de los pulmones. Hay que recordar que los pulmones son parte de nuestro aparato respiratorio, el cual va a incluir nariz y boca, tráquea, bronquios y pulmones. Generalmente cuando respiramos, el aire va a entrar por la nariz y por la boca, posteriormente pasará a la tráquea, de ahí se abre como si fuera un árbol. La tráquea se va a dividir en dos bronquios principales y posteriormente esos bronquios principales se van a ir dividiendo hasta que el aire como tal llega a unos sacos que son muy pequeños que se llaman los alvéolos. En estos alvéolos, la importancia es que ahí es donde el aire va a hacer un intercambio gaseoso con la sangre, por lo cual la sangre se va a oxigenar. Y esa es la principal función de los pulmones como tal, y para eso funcionan los alvéolos. Entonces, ¿qué es el cáncer de pulmón? Pues precisamente en el pulmón hay muchas células. Sin embargo, si una de estas células empieza a reproducir, empieza a proliferar de una forma descontrolada, eso se conoce cáncer de pulmón. Puede ser de los bronquios, de los bronquiolos y de los alvéolos. Como tenemos muchas células en el pulmón como tal, pues existen muchos tipos de cáncer de pulmón. Algunos tipos crecen más rápido que otros y tienen diferentes características. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes de cáncer de pulmón? Pues tenemos dos grupos muy importantes. El cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Como dice su nombre, esto va a depender de que cuando se ve en un microscopio estas células, el tamaño que tienen estas células y otras características, lo que nos permite esta primera diferenciación. ¿Por qué es importante diferenciar el cáncer de pulmón? Porque dependiendo del tipo, el tratamiento es diferente y el abordaje puede ser diferente. Entonces, el cáncer de pulmón de células pequeñas corresponde aproximadamente a un 15% de todos los cánceres de pulmón, mientras que el cáncer de pulmón de células no pequeñas al 85%. Dentro del cáncer de pulmón de células no pequeñas hay más subdivisiones, que lo importante es saber que dentro del mismo, que esto es un complejo de enfermedades, o sea, no es solo una enfermedad, y que dentro del mismo cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el más frecuente, va a haber divisiones, como lo que se llama el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, y otros tipos de tumores, que como les comento, es importante determinar qué tipo de tumor es y qué subtipo de tumor es, porque eso puede cambiar el abordaje y el tratamiento que se le puede ofrecer a un paciente. Bueno, ¿y qué tan frecuente es el cáncer de pulmón a nivel mundial? Sabemos que a nivel mundial ocupa el tercer lugar en incidencia y también que ocupa el primer lugar en mortalidad en todo el mundo. O sea, es un cáncer muy mortal a nivel de todo el planeta. Sin embargo, en México, ¿qué vemos? En México vemos que es el 10º cáncer más frecuente y es el 4º cáncer que más genera muertes a nivel México como tal. Más de 7,608 personas mueren cada año en México por cáncer de pulmón y en nuestra unidad de tórax, aquí en el INCAN, aproximadamente vemos 250 casos nuevos cada año. Sabemos que la distribución del cáncer de pulmón puede ser variable en nuestra misma República Mexicana, sabiendo que en el norte, sobre todo por patrones de tabaquismo y todo, puede llegar a ser un poco más frecuente. También aquí en la Ciudad de México también puede llegar a tener cierta frecuencia, sin embargo en lugares del sur parecería ser que la incidencia es un poco más baja.
Entonces, ¿a qué edad se presenta esta enfermedad? Sabemos que la edad media del diagnóstico es a los 71 años de edad y generalmente vamos a ver casos de los 65 a los 74 años. Sin embargo, podemos ver cáncer de pulmón aún en pacientes más jóvenes de 20 años, que podemos ver que es poco frecuente, o también en pacientes más grandes como tal. Sí es el pico de incidencia entre los 65 y 75 años, sin embargo, a lo largo de la vida adulta se puede presentar esta enfermedad. Y algo muy importante es también en qué momento se diagnostica esta enfermedad. Las enfermedades oncológicas particularmente tienen esta característica que si lo detectamos más temprano tenemos más opciones de tratamiento curativas con la intención de que el paciente quede curado. Sin embargo, si ya lo detectamos en enfermedades más avanzadas, pues el pronóstico también se ve disminuido como tal. Aquí en México, lamentablemente, la tasa de detección de cáncer de pulmón generalmente ya es en etapas más avanzadas, cuando el paciente ya tiene una enfermedad extensa, sobre todo a nivel como metástasis en otros sitios, en otros órganos, y en enfermedades tempranas menos. Aquí se hace una comparativa de lo que vemos en Estados Unidos, que hasta el 25% de los cánceres de pulmones se detectan cuando el tumor es pequeño como tal, mientras que en México solo es 0.6%, y el estadio 4, que ya es la etapa avanzada, la etapa metastásica del tumor, vemos que es más alto de lo que nosotros lo detectamos aquí en México como tal, al compararlo con Estados Unidos. Entonces es algo que nos tiene que llamar la atención y por eso es importante este tipo de pláticas para hacer conciencia de lo que es esta enfermedad y cómo intentarlo detectar en etapas más tempranas. Entonces continuaremos con los factores de riesgo de esta enfermedad. El más importante y lo que siempre ya sabemos, ya hay una conciencia pública al respecto, es el tabaquismo. Sabemos que el tabaquismo se asocia a 43,000 muertes anuales y de estas 43,000 muertes anuales, 6,000 muertes son asociadas a cánceres de pulmón derivadas del tabaquismo, que son cifras muy altas. ¿Cuál es el problema? Pues que hubo una como epidemia de lo que fue el tabaquismo. De hecho, en algún momento el tabaquismo era aceptado globalmente por la sociedad como tal. Aquí les pongo unos como pósters que se usaban en Estados Unidos cuando fue como el boom del tabaquismo y podemos ver, inclusive ponen a un científico en un laboratorio viendo ¿cómo se llama? Un microscopio y en ese momento estaba fumando. Luego tenemos otro póster en el cual se ve un bebé que decía, qué bueno que mi papá utiliza Marlboro. Y luego tenemos a un jugador profesional de béisbol que también salía fumando y esa era la publicidad. Entonces el cigarro en algún momento fue muy aceptado por la sociedad y eso llevó mucho a que hubiera un aumento en el uso de tabaco y por lo tanto se derivara posteriormente en ciertas enfermedades, en una de estas el cáncer de pulmón. Si vemos esta epidemiología, que es del 2005, de causas muertes y enfermedades atribuibles al tabaco en México, vemos que dentro de las 5 enfermedades más frecuentes asociadas a mortalidad en México, un porcentaje de estas enfermedades están derivadas del tabaco como tal, y la mortalidad atribuida al tabaco es del 16%. Y también vemos aquí que en el cáncer de tráquea, bronquios y pulmones, así es como se puso en esta gráfica, también un gran porcentaje va a estar asociado al consumo de tabaco. Entonces, tiene que quedar en claro que el principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón es el tabaquismo como tal. Es responsable en el 90% de los casos en hombres y 80% de los casos en mujeres a nivel mundial. Y algo muy importante es que el número de años en lo que una persona es fumador es más importante que el número de cigarrillos fumados por un día. Por lo tanto, es mucho más importante que un paciente que fuma deje de fumar a que solo disminuya el número de cigarrillos que utiliza o que usa al día como tal. Sabemos que el tabaco tiene muchos agentes cancerígenos, tiene 7,000 sustancias distintas. Ya por la Organización Mundial de la Salud se considera un carcinógeno grupo 1 y aparte de lo que es el humo de tabaco del tabasco como tal, tiene otras 72 sustancias cancerígenas identificadas. Y aparte de esto, hay que sumar que el cigarro tiene nicotina y que eso lo va a hacer altamente adictivo y va a hacer que sea difícil que un paciente que lleva mucho tiempo fumando pueda dejar este tipo de hábitos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el cáncer de pulmón no solo se ve en pacientes fumadores, también hay otros factores de riesgo que van a depender también, sobre todo, del tipo de población que estemos hablando. Aquí en Latinoamérica, como tal, 12% de los cánceres de pulmón en hombres no están asociados a tabaco y el 54% de los casos de cáncer de pulmón en mujeres no están relacionados a tabaco.
¿Qué otros factores de riesgo se conocen actualmente? Sabemos que la inflamación crónica de los pulmones puede favorecer que se genere un cáncer de pulmón. También la exposición a ciertas sustancias ocupacionales como el arsénico, el cromio. La historia familiar también se ha relacionado. Y algo muy importante en México es la exposición a biomasa. ¿Qué significa esta exposición a biomasa? Exposición a humo de leña. Particularmente el humo de leña es relevante en México porque el 16% de la población tiene exposición a humo de leña a largo plazo, sobre todo en comunidades también rurales. Entonces, eso es algo que en México también hay que tomar mucho en cuenta y hay que preguntar directamente a todos los pacientes que llegan a nuestra consulta porque esto es un factor de riesgo bien reconocido también. Y bueno, ¿qué se puede hacer al respecto del cáncer de pulmón? ¿Cómo lo podemos detectar de forma más temprana? ¿Existe algún tipo de tamizaje como tipo cáncer de mama, cáncer cervicuterino? La respuesta es sí, aunque es un poco diferente, lo vamos a ver un poco más adelante. Sabemos que la detección temprana y oportuna en cualquier tipo de cáncer es muy importante y particularmente cuando el cáncer de pulmón es detectado de una forma temprana, puede haber tratamientos que pueden ser curativos como la cirugía y la radioterapia, lo cual puede salvar la vida de una persona. Aquí les pongo una gráfica en la cual se ve la supervivencia por cáncer de pulmón a 5 años. Se ve que cuando el tumor se detecta de una forma temprana, 60% de estos pacientes van a estar vivos a 5 años, mientras que si nosotros lo detectamos en una etapa más avanzada, solo el 6% de estos pacientes van a estar vivos a 5 años. Por eso la detección temprana es sumamente importante en estos pacientes. Y por eso se han buscado hacer como tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? Pues básicamente buscar una enfermedad en un paciente que no tiene síntomas. En el caso del pulmón, en pacientes que tienen factores de riesgo para tener un cáncer de pulmón. Ahorita vamos a comentar cuáles son estos factores de riesgo. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer este tipo de tamizajes o estas búsquedas dirigidas en pacientes que no tienen una enfermedad en ese momento como tal o que no tienen detectado un problema? Pues básicamente es aumentar la detección del cáncer de una manera temprana. Aquí les pongo una gráfica. Los, los que se ven como figuritas blancas son pacientes que se detectan en una etapa temprana, un tumor pequeño que se puede operar y puede ser candidato a que se pueda curar a esa persona, mientras que los que se ven blanco con puntitos azules son pacientes que ya tienen metástasis al momento que se diagnostican o que la enfermedad ya está avanzada al momento que se diagnostica. Podemos ver cuál es la diferencia cuando los pacientes son diagnosticados por tamizaje, o sea, por una búsqueda intencionada, vemos que un gran porcentaje van a estar en una etapa temprana y un pequeño porcentaje van a estar en la etapa avanzada. Sin embargo, si nosotros no hacemos este tipo de búsquedas intencionadas, vamos a ver que un pequeño porcentaje de pacientes van a estar en etapa temprana y la gran mayoría en una etapa avanzada, algo como lo que vemos aquí en México. Entonces, ¿quiénes son los candidatos para hacer una búsqueda intencionada de cáncer de pulmón en pacientes que no tienen síntomas o que no tienen un diagnóstico en ese momento? Son pacientes o personas en general que tienen 50 a 75 años, que son fumadoras o exfumadoras, pero que no hayan dejado el tabaco hace más de 15 años, que tengan exposición a humo de leña, como les comentaba, que tengan enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, y que tengan sobre todo un índice tabáquico alto. Ese índice tabáquico es como una fórmula matemática en el cual se toman en cuenta el número de cigarrillos que se fuman por día por el número de años que se fuman y eso se divide entre 20, porque 20 es el número que trae una cajetilla como tal. Y ahí se saca un índice. Si vemos que el paciente fuma más de 20 cajetillas al año, ese es un paciente que sería candidato a buscarle intencionadamente si tuviera algún tipo de cáncer de pulmón. Sin embargo, es importante que estos pacientes que entran en un tipo de tamizaje en ese momento no tienen una enfermedad como tal o no tienen síntomas como tal. Y bueno, ¿cómo se realiza esta detección? En este momento la prueba que se utiliza y la que tiene más evidencia en artículos internacionales, en investigaciones internacionales, es la tomografía de baja dosis, que básicamente es una tomografía como la que se hace en cualquier otra parte del cuerpo, pero con una dosis más baja de radiación. Y la manera de ver estos pacientes, pues es hacer este tipo de tomografías cada año. ¿Y por qué se hace esto? Porque hay estudios que han demostrado que el hacer un tamizaje en esta población de alto riesgo puede disminuir la mortalidad hasta un 20% debido a cáncer de pulmón. Actualmente, aquí en el INCAN tenemos el primer programa en México de detección temprana de cáncer de pulmón para la referencia de estos pacientes de alto riesgo, que se llama el programa Detecto,
que actualmente precisamente lo que busca es en estas personas que son fumadoras, llevan mucho tiempo fumando y tienen un alto riesgo de poder padecer este tipo de enfermedad, pues hacerle una tomografía de una baja dosis de radiación y intentando detectar de una manera oportuna y temprana el cáncer de pulmón. Y bueno, ¿cómo se diagnostica el cáncer de pulmón? Hay que tomar en cuenta que hay ciertos síntomas que se han relacionado al cáncer de pulmón, como la tos, la falta de aire, el escupir o toser sangre, dolores en el pecho, la voz ronca persistente o dolores de cabeza, inflamación de la cara o de los brazos o el cuello. Sin embargo, muchos de estos síntomas no son específicos al cáncer de pulmón. Por eso también se explica que a veces los diagnósticos se tardan en llegar y también cuando se diagnostican los pacientes ya son enfermedades más grandes, porque generalmente pueden ser síntomas muy inespecíficos, como una pequeña tos que el paciente la tiene persistentemente, acude con médicos, les da tratamiento, no mejora esa tos, hasta que ya en algún momento se toma un estudio complementario y ya se ve que hay un cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las metas de nosotros como médicos al momento de diagnosticar a un paciente? Primero que nada, ver la enfermedad, qué tan temprana o qué tan avanzada es. Si es un tumor pequeño que está muy localizado o un tumor que ya tuvo la capacidad de irse a otros órganos. También es muy importante para nosotros determinar cuál es el mejor sitio donde podríamos nosotros tomar una biopsia, porque en las enfermedades oncológicas siempre es muy importante ver las células al microscopio por medio del patólogo, ya que si nosotros tenemos un buen diagnóstico, podemos otorgar un buen tratamiento a los pacientes. Ya que determinamos el cáncer de pulmón, podemos ofrecer diferentes opciones terapéuticas dependiendo del tipo de cáncer de pulmón. Como ya les comentaba, hay diferentes tipos. Decir cáncer de pulmón es hablar de muchas enfermedades a la vez. Y sobre todo valorar también cómo está nuestro paciente, cómo está en su estado de salud en general, qué edad tiene, si no tiene alguna otra enfermedad que nos pudiera hacer que nuestro abordaje o sobre todo nuestro tratamiento pudiera llegar a ser diferente. El examen clínico es muy importante y generalmente la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de pulmón llegan porque tienen alguno de estos síntomas de forma persistente, acuden con un médico, el médico les hace un examen físico, sobre todo para escuchar los pulmones y también el cáncer generalmente suele irse a los ganglios linfáticos. Entonces, lo que se debe buscar también es en el cuello que no haya crecimiento de esos ganglios linfáticos. Ya si existe una sospecha de cáncer, generalmente el médico manda algún estudio de imagen complementario, que en la gran mayoría de nuestro país primero se hace una radiografía o posiblemente una tomografía computarizada. Entonces, ¿qué es la radiografía de tórax? Pues básicamente es como una imagen que nos permite ver las diferentes estructuras que se ven en el tórax. Y esto va a permitir al especialista o al médico que está llevando la atención que si ve alguna alteración o algo anormal en los pulmones, se pueden hacer otros estudios complementarios, que generalmente esto nos deriva a una tomografía de tórax o de la porción superior del abdomen o el abdomen y el tórax. ¿Qué es una tomografía? Básicamente es como si tomaran muchas radiografías. Es una serie de imagen que con eso se va a juntar todo y nos va a dar como una imagen tridimensional de lo que es el interior del cuerpo. ¿Por qué nos importa la tomografía? Porque esto nos va a permitir determinar la ubicación exacta del tumor en los pulmones y también si existen estos ganglios que les comentaba, ya sea a nivel del cuello, a nivel de las axilas o en la porción que se encuentra en medio de los pulmones que se conoce como el mediastino. Eso nos permite comprobar también si el cáncer se ha diseminado a otras áreas del cuerpo y en general es un procedimiento indoloro y no es muy tardado, dura de aproximadamente 10 a 30 minutos. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del cáncer de pulmón es que es un tumor que le gusta irse a otros sitios, sobre todo lo que es la cabeza, los huesos, el hígado, pero sobre todo tiene una predominancia sobre todo de que se pudiera ir al cerebro o a la cabeza. Entonces nosotros tenemos otros métodos de imagen. La resonancia magnética es una exploración por medio de magnetismo, o sea, unos imanes muy grandes que nos permite crear unas imágenes muy detalladas y es el estudio que mejor nos permite ver el cerebro de un paciente, por lo cual esto también es uno de los estudios que se suelen utilizar para detectar si el cáncer de pulmón ya llegó al cerebro o a la cabeza como tal. Es posible que para estos estudios, cuando se hacen, se tenga que poner un medio de contraste, que básicamente es como un suero que se pone por una de las venas del brazo,
Esta exploración sí es un poquito más incómoda que la tomografía porque lleva más tiempo y generalmente genera mucho ruido el resonador, entonces eso puede ser molesto. Sin embargo, es un tipo de imagen muy importante para la detección en estos pacientes. Y por último, algo que tenemos aquí acceso en el INCAN y que si tiene acceso nos conviene mucho utilizar también es la tomografía de emisión de positrones. Ese es un estudio de medicina nuclear que combina dos técnicas. Una que es la tomografía de la que ya hablamos, que hace estas imágenes como 3D al tomar muchas imágenes por medio de radiología, y lo que es el PET. El PET, como tal, o la emisión de positrones, utiliza radiación a bajas dosis, una sustancia que se llama radiofármaco, que generalmente nos ayuda a medir la actividad de las células en diferentes partes del cuerpo. Y las células cancerígenas generalmente tienen un metabolismo muy acelerado, a diferencia de otros sitios del cuerpo, por lo cual este método de medicina nuclear permite que precisamente al combinarlo con la tomografía, nuestras imágenes donde vemos que hay actividad metabólica brillen, como se ve en el recuadro de la derecha, que básicamente es la combinación de las dos primeras imágenes, y donde brilla generalmente es donde hay una actividad metabólica que se puede relacionar a que hay actividad del tumor. No todos los cánceres se tienen que hacer tomografía con emisión de positrones, sin embargo, en el cáncer de pulmón particularmente es un estudio muy útil. ¿Y cómo se hace? Básicamente también se hay que poner hay que canalizar al paciente, pasar este radiofármaco, esperar unos 30, 40 minutos para que este radiofármaco llegue a los diferentes sitios y después hacer el escaneo. Ya que tenemos estos estudios de imagen, pues como les comentaba, en las enfermedades oncológicas siempre es muy importante la biopsia. Siempre hay que ver estas células al microscopio o hacer tinciones a estas células para poder llegar a un diagnóstico certero que nos pueda permitir dar también un muy buen tratamiento. Entonces, ¿qué modalidades hay para tomar biopsias? Se puede hacer broncoscopía. Básicamente la broncoscopía es que se mete una cámara por medio de la boca que va a pasar a la tráquea y a los bronquios, y eso nos va a permitir ver si hay alguna lesión y por medio de ahí se pueden tomar biopsias. También existe la biopsia guiada por tomografía. Básicamente es como les comentaba, o igual una tomografía, se determina dónde está la lesión y por medio de esas imágenes en ese mismo momento se determina cuál es la mejor lesión que se puede tomar la biopsia para hacer el procedimiento menos mórbido y poder tener una buena cantidad de tejido para analizar. También existe los ultrasonidos por medio de broncoscopía. Es lo mismo, se mete una camarita, pero allá adentro del bronquio se hace un ultrasonido para buscar los ganglios que se pudiera tomar una biopsia. Ya si vemos que que ese tipo de métodos que son menos invasivos no nos están dando suficiente muestra, ya pueden haber tratamientos o abordajes un poquito más invasivos, como es la mediastinoscopía, que es llegar a los ganglios que se encuentran aquí en medio de los dos pulmones, o ya procedimientos quirúrgicos como tal. Y bueno, ¿qué opciones de tratamiento existe para este tipo de tumores? Primero, ¿cómo determinamos nosotros qué tratamiento vamos a dar? Siempre es muy importante tomar en cuenta el historial médico del paciente, qué otras enfermedades puede tener y el estado general del paciente. Si ven aquí intencionadamente no les puse la edad. La edad antes sí era un limitante para determinar a quién le dábamos tratamientos o no. Actualmente lo que hemos visto es que depende mucho más de cómo está la persona como tal, cuál es su estado de salud, qué tan activo es, y a partir de ahí determinar si es candidato o no a recibir tratamiento, más que solo el número de la edad. También tenemos que tomar en cuenta los resultados de los exámenes de sangre y los estudios complementarios para determinar el tratamiento. También esto está aunado al estado de salud general del paciente. Y por último, la etapa de la enfermedad. Es muy importante saber en qué etapa está, qué tan avanzado está el cáncer, si el tumor solo es un tumor pequeño, es un tumor avanzado que ya tuvo la capacidad de hacer metástasis, que básicamente sí que este tumor, una de esas células, tuvo la capacidad de salir de ese tumor, llegar a otro órgano y ahí empezar a crecer. Y algo también que ahorita vamos a hablar más adelante es, a nosotros nos sirve mucho conocer la genética que tienen estos tumores, qué mutaciones pueden llegar a tener, sobre todo en algunos subtipos de cáncer de pulmón, ya que eso también puede afectar cómo se da el tratamiento. Hablando de qué tan avanzada está la enfermedad, la estratificación del cáncer se utiliza para describir el tamaño, la posición y dónde comenzó el tumor y sobre todo si ya tuvo la capacidad de diseminarse a otros órganos del cuerpo. El cáncer se utiliza utilizando como ciertas etapas, por decirlo así, que son números y letras,
y los estadios en general en la gran mayoría de los tumores va de un estadio 1 al estadio 4. Una etapa 1 es la etapa más temprana y la etapa 4 es la enfermedad más avanzada. Sin embargo, en estas etapas también hay ciertas subdivisiones. En general, mientras más temprano es un cáncer, mejor es el pronóstico. Por eso la importancia y por eso vuelvo a hacer hincapié en la detección temprana de este tipo de tumores. Nosotros como oncólogos dividimos para poder saber en qué etapa está, vemos cuál es el tamaño del tumor, cómo está la afectación a los ganglios que están cerca del tumor y por último, si ya vemos metástasis, que eso ya hace que el paciente inmediatamente pase a ser una etapa avanzada o una etapa 4 como tal. Entonces, vamos a dividir, para que sea más fácil, en el cáncer de pulmón una etapa inicial, una etapa temprana, una etapa localmente avanzada y una etapa metastásica. El estadio inicial, básicamente, como les comentaba, son tumores pequeños que no tienen mucha afectación, que generalmente pueden ser candidatos a hacer una cirugía o un control con radioterapia para intentar dejar curado al paciente. Localmente avanzado hace referencia a que cuando ese tumor que era pequeño ya creció y ya tuvo la capacidad de que se fuera a ciertos ganglios, sobre todo a los ganglios que se encuentran en medio de los pulmones, se conoce como una etapa localmente avanzada. Y por último, la etapa metastásica es cuando ese tumor, ya una célula se fue a otro lado, a otro órgano del cuerpo, y en ese órgano del cuerpo tuvo la capacidad de crecer como tal. Entonces, la cirugía es la base del tratamiento en enfermedades tempranas, ya que una enfermedad muy temprana que se puede extirpar por cirugía, pues básicamente pudiera llegar a ser curada como tal. El tipo de cirugía como tal dependerá del tamaño y la localización del cáncer, y también esta cirugía se implica la extirpación del cáncer y de algunos ganglios linfáticos cercanos al pecho. Les digo, es muy importante que tumores pequeños, pues este es como la base del tratamiento. Si son muy pequeños los tumores, hay que intentarlos operar para quitarlos como tal. Existen otro tipo de estrategias como la radioterapia. La radioterapia es un tipo de tratamiento que utiliza radiación ionizante. Básicamente, ¿qué hace la radiación? Pues la radiación va a dañar el ADN de las células cancerígenas y esto va a poder provocar que las células mueran como tal. La radioterapia se puede administrar ya sea sola, con quimioterapia o al mismo tiempo que la quimioterapia. Y también ya en una enfermedad avanzada, también la radioterapia nos puede servir mucho, ya que es un tratamiento dirigido, a diferencia de lo que es la quimioterapia o otro tipo de tratamientos, la radioterapia es muy dirigido. Se determina a qué zona se va a dar y el rayo de radiación va directamente a esa zona como tal. Entonces, también en etapas avanzadas, cuando vemos que hay ciertas lesiones que están generando dolor, están generando síntomas, también a nuestros pacientes los podemos mandar a radioterapia, no con el intento de que se quite completamente el cáncer, sino también para mejorar los síntomas que pudieran llegar a tener. También algo que siempre relacionamos con el cáncer es la quimioterapia. La quimioterapia, ¿qué es? Pues es el término que utilizamos para denominar las medicinas que destruyen las células cancerosas o que evitan que éstas crezcan como tal. La quimioterapia actúa alterando la forma de que las células se dividen y crecen. Generalmente estas células que están dividiendo mucho, como las células del cáncer, son las más afectadas. Sin embargo, la quimioterapia tiene la contraparte que sí puede llegar a afectar algunas células normales como tal. La quimioterapia cada vez ha tenido como más mala fama, sin embargo, no hay que olvidar que son tratamientos muy efectivos, que actualmente tenemos nuevos tipos de quimioterapia que también hacen que este tipo de tratamientos sean muy bien tolerados por el paciente. Entonces también es una muy buena opción. Entonces al escuchar quimioterapia no tenemos que pensar que es la peor de las opciones, al contrario, son muy buenos medicamentos, son medicamentos también muy efectivos. La quimioterapia en el cáncer de pulmón se puede dar en muchas etapas de la enfermedad, desde una enfermedad muy temprana, antes de la cirugía, después de la cirugía, ya que el tumor es más grande, y sobre todo lo vamos a utilizar en pacientes que ya tienen una enfermedad etapa 4, que es esta enfermedad avanzada metastásica como tal. También conforme han pasado los años, cada vez tenemos más opciones de tratamiento y tratamientos más innovadores y más nuevos como tal. Entonces, uno de estos es la inmunoterapia. La inmunoterapia son las medicinas que ayudan a que nuestro propio sistema inmune reconozca y destruya las células cancerosas. Generalmente, en una persona normal, el sistema inmune, los glóbulos blancos, todo lo que es este sistema de defensa del cuerpo como tal, también busca que no haya células cancerígenas. Generalmente es normal que el propio cuerpo a veces tenga algunos defectos de replicación en las células y empieza a hacer células que están alteradas.
Entonces, lo que hace el sistema inmune es detectar estas células y destruirlas como tal. Sin embargo, el cáncer tiene muchos mecanismos como para intentar continuar creciendo y defenderse del propio sistema inmune. Entonces, muchos de los cánceres lo que hacen es, se esconden como del sistema inmune, o más que esconderse, hacen que el sistema inmune no lo ataque. Entonces, ¿qué hace la inmunoterapia? Pues básicamente hace activar estas células del sistema inmune para poder detectar de una manera más adecuada el cáncer, que probablemente está haciendo pasar por una célula que no era mala, y por lo tanto, este mismo células de defensa de nuestro propio cuerpo que ya tenemos, pueden atacar estas células cancerígenas. Por eso les pongo esta imagen, básicamente es activar la célula que no estaba activada para que identifique la célula que es mala y por lo tanto la pueda atacar como tal. Y también tenemos lo que es el tratamiento dirigido. Este es un tratamiento que en los últimos años ha tenido mucha fuerza y sobre todo es un tratamiento bastante innovador. La terapia dirigida básicamente es un tratamiento del cáncer que actúa sobre las proteínas que controlan la forma que las células cancerosas se multiplican, se dividen y se diseminan. Generalmente nosotros buscamos alguna alteración que tenga a nivel de los genes del tumor como tal, a nivel molecular. Si hay alguna mutación, que esto pueda alterar alguna proteína que tenga la célula. Entonces nosotros hacemos un medicamento que va dirigido justo a esta proteína que está alterada, derivado de una alteración a nivel de una mutación como tal. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que es como un tratamiento blanco. Solo va a atacar este medicamento a las células que están alteradas. Por lo tanto, los efectos adversos van a ser menores, por ejemplo, que con la quimioterapia, al ser tratamientos más dirigidos. Y en ese tipo de tratamiento se basa lo que es la medicina personalizada o medicina de precisión, que básicamente lo que busca este tipo de medicina es atacar a cada tumor según las características particulares que tenga cada tumor. Entonces aquí como un ejemplo les voy a poner, esto por ejemplo sería un paciente que tiene un cáncer de pulmón, en algún momento solo sabemos que tiene cáncer de pulmón, lo podemos dividir por medio del microscopio y de aquí decidíamos cómo tratarlo. En realidad no había tantas opciones de tratamiento, no solo sabíamos que podíamos dar quimioterapia, por ejemplo. Sin embargo, conforme han pasado los años, cada vez tenemos más conocimiento de lo que es el cáncer y cómo el cáncer, primero que nada, cómo ocurre el cáncer y cuáles son las bases genéticas o moleculares del cáncer que nos permite ahora conocer todo esto. Ya sabemos que el cáncer de pulmón no solo es saber si son células no pequeñas o son células pequeñas, sino que tenemos que saber aún más cosas como tal. La división propia del tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero también las características moleculares, mutaciones y la genética que tienen estos tumores, que nos permiten saber dónde atacar dirigidamente al cáncer como tal. Entonces, el tratamiento dirigido, por ejemplo, si detecta esta mutación, que es una mutación frecuente que se llama EGFR, hace un medicamento que solo va a atacar el EGFR. Entonces, esto hace que sean medicamentos muy bien tolerados, pero sobre todo tratamientos muy efectivos como tal. Entonces, dependiendo de la etapa de la enfermedad, es nuestro abordaje de tratamiento que podemos dar. Esto es como hacer un recuento de lo que ya les comenté. Entonces, en una etapa inicial, la base del tratamiento va a ser la cirugía. Si el tumor se puede operar, siempre la base va a ser operar. A esto se le puede aumentar, dar quimioterapia antes de operarlos, inmunoterapia antes de operarlos o quimioterapia después de operarlos. Todo intentando aumentar las probabilidades de que nuestro paciente quede curado como tal. Ya cuando el tumor es un poco más grande, podemos recurrir a otras técnicas. Estos pacientes ya no serán candidatos a operarlos, por lo cual la radioterapia podría ser una opción y también la quimioterapia. Y por último, cuando ya tenemos un paciente con una enfermedad avanzada o un cáncer metastásico, ya tenemos que dar tratamientos sistémicos, ya sea la quimioterapia, la inmunoterapia, la combinación de la quimioterapia y la inmunoterapia o los tratamientos blancos dirigidos como tal. En todos estos escalones podemos ayudarnos también en la inmunoterapia, los tratamientos dirigidos y también la radioterapia. ¿Y cuál es la importancia de todo esto que les comento y todo el avance que hemos tenido en el tratamiento del cáncer de pulmón? Pues conforme ha pasado el tiempo, cada vez nuestros pacientes, aún en una etapa avanzada, pueden tener un mayor tiempo de vida y sobre todo una mejor calidad de vida. Si vemos en 1970, el tiempo promedio que vivía una persona con cáncer de pulmón era de 3 a 4 meses. Y conforme se han ido descubriendo nuevos métodos de tratamiento, cada vez se ha ido aumentando más. Aquí les pongo hasta 2010, pero si vemos la diferencia entre los 70 y el 2010, en realidad
Los pacientes en el 2010 en promedio pueden vivir hasta 17 meses, mientras que los pacientes en los 70 de 3 a 4 meses. Si siguiéramos creciendo esta tabla, llegando hasta el día de hoy, esto sigue aumentando. Son pasos que parecen al momento chiquitos, pero conforme se van sumando estos pasos cada vez, vamos aumentando la expectativa de nuestros pacientes, hacemos que estos pacientes puedan vivir más tiempo y sobre todo puedan vivir mejor, con menos síntomas y con una mejor calidad de vida en general. Entonces, ya como conclusión de esta plática, sabemos que el cáncer de pulmón es un problema de salud importante a nivel mundial. Vemos que a nivel mundial es la principal causa de muerte por cáncer. Afortunadamente en México es un poquito menos, sin embargo sigue siendo, ocupa aproximadamente el cuarto lugar de muerte por cáncer. Sabemos que esta es una enfermedad que se asocia mucho a lo que es el tabaquismo. Entonces es una enfermedad potencialmente prevenible en muchos de sus casos. Por eso hay que seguir haciendo conciencia, hay que seguir intentando que cada vez las personas fumen menos. No solo es el fumar con el tabaco y el cigarrillo, sino también lo que es el vape, que ahora es muy popular, y otro tipo de cigarros electrónicos y todo, también se ha visto que esto puede llegar a afectar, ¿no? También, como les comentaba, actualmente ya existen programas de detección temprana. Actualmente en el INCAN, les comentaba, ya tenemos un programa de detección temprana. Sobre todo, este es para personas en riesgo, como les comentaba. ¿Quiénes son las personas en riesgo? Pues las personas que llevan mucho tiempo fumando, básicamente. Y también, en conclusión, cada vez sabemos más de este tipo de tumores, sabemos más de cómo se generan estos tumores, más de la información genética de las mutaciones de estos tumores, y esto nos ha permitido a mejorar las opciones de tratamiento, sobre todo mejorando, sobre todo la tasa de curación que pueden tener estos pacientes en una etapa temprana, y sobre todo mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes que ya llegan en una etapa avanzada como tal. Entonces aquí, pues nosotros nos encontramos aquí en el INCAN, en la Unidad Funcional de Oncología Torácica, y justo aquí tenemos este programa que se llama el programa Detecto, que es la detección oportuna del cáncer de pulmón. Y eso sería todo. No sé si haya alguna duda o alguna pregunta, y les dejo aquí mi correo por si me quisieran escribir o contactar de alguna manera. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos algunas preguntas y también agradecimientos. Estuvo muy interesante la sesión y muy completa, por cierto, pero hay algunas preguntitas. Le voy a hacer primero las que están aquí en el chat. Y dice, ¿qué opina de los paneles de 6 marcadores tumorales para detectar cáncer de pulmón? Sea cifra 21.1, el SCC, el CA 15.3 y ProGRP. ¿Pudiéramos utilizarlos como tamizaje de población de riesgo? Pues en general, por guías internacionales todavía no están aprobados estos paneles. Se han hecho mucho para intentar justo determinar si tomando otro tipo de pruebas que no sea una tomografía eh, se pudiera detectar cáncer de pulmón. Sin embargo, lo que se ha visto y cuando se han intentado como comparar si hacer estos paneles como tal o hacer una tomografía de baja dosis, actualmente la tomografía de baja dosis sigue siendo más importante. Hay unos estudios que han intentado sobre todo tomar la tomografía de baja dosis y aparte tomar este tipo de paneles, sobre todo para refinar los intervalos de cada cuánto hacer a estos pacientes de riesgo una tomografía de baja dosis como tal. Ok, doctora, aquí hay otra pregunta. Dice, buenos días, muy interesante la información. Tengo una pregunta. ¿Existe relación entre el cáncer de mama y el cáncer de pulmón? ¿El tener cáncer de mama es una propensión al cáncer de pulmón? Como tal, no es un factor de riesgo directo asociado al cáncer de pulmón. O sea, evidentemente, tal vez si al paciente de cáncer de mama se le hizo alguna radioterapia o campo extendido o algo, podría aumentar cierto riesgo. Podría ser que sí, sin embargo, no es una relación directa como tal, como factor de riesgo. Ok. Otra pregunta de Elizabeth. Cuando hay metástasis de cáncer de mama en el pulmón, ¿se recomienda cirugía? Ya tuve quimioterapia. Sí, aquí el caso es un poquito diferente, porque fue un cáncer de mama como tal, un cáncer inicial, que ya se fue al pulmón como tal. Entonces, eso no sería estrictamente un cáncer de pulmón, sería más bien un cáncer de mama que ya hizo metástasis al pulmón como tal, ¿no? Ahí depende del número de lesiones que pudiera llegar a haber en pulmón. No me quiero salir mucho porque esto no compete mucho la plática. Sin embargo, ahí sí depende mucho de la evaluación, el número de lesiones que haya todavía en pulmón para ver si pudiera llegar a ser candidato a cirugía. Ok, doctor.
¿Ocupar leña provoca cáncer de pulmón? Sí es un factor de riesgo asociado. Mucho de lo que tenemos de información viene de países de primer mundo, por decirlo así, entonces a veces no tenemos tantísima información como nos gustaría, como la relación, por ejemplo, con el tabaco. Sin embargo, aquí en México sabemos que es un factor de riesgo asociado. De hecho, nuestra clínica de detección temprana aquí en el INCAN es un factor de riesgo que tomamos como factor de alto riesgo, sobre todo pacientes que tienen una exposición de más de 100 horas al año de exposición de humo de leña. Ya lo consideramos un factor de riesgo para cáncer de pulmón y por lo tanto son pacientes que serían candidatos a buscar intencionadamente el cáncer de pulmón en una etapa temprana. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿en qué consiste la prueba o el programa Detecto? El programa Detecto, deje regreso nada más a la diapositiva como para que queden muy claros cuáles son los criterios. El programa Detecto es identificar esta población de alto riesgo que hay en México que pudiera tener un riesgo elevado a tener cáncer de pulmón. Entonces, lo que hace el programa Detecto es que toma en cuenta pacientes de 50 a 75 años que sean que tengan un tabaquismo activo o que sean exfumadores y que su índice tabáquico o su cantidad de tabaquismo haya sido alta, que tengan más de 20 cajetillas al año, o que tengan una exposición de humo de leña, como ya les comentaba, de más de 100 horas al año, o que tengan también otro tipo de enfermedades de pulmón o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y a esos pacientes lo que se les realiza es una tomografía de forma anual para dar seguimiento e intentar encontrar de forma oportuna el cáncer de pulmón. Es un programa aquí del INCAN. Si no, luego por redes sociales les podemos poner como más información acerca del programa Detecto para que sepan cómo podrían ustedes llegar a acudir a esta atención. Y sobre todo, si son pacientes o son personas que tienen estos factores de riesgo, pudieran buscar que se les realice esta tomografía para intentar detectar si hay un cáncer de pulmón en una etapa temprana. Ok, doctor, otra pregunta. ¿Qué estudios pueden realizarse como tamizaje o de prevención? Por ejemplo, como para el cáncer de mama es una mastografía. Aquí, como les comento, es una tomografía de tórax, o sea, una tomografía de toda la parte superior, arriba del abdomen y abajo del cuello, ¿no? Solo que este tiene una característica que es una tomografía, lo que se recomienda de baja dosis. ¿A qué se refieren de baja dosis? Que va a tener mucho menos cantidad de radiación que una tomografía convencional. ¿Por qué se busca hacer con una tomografía de baja dosis? Porque si sabemos que vamos a estar tomando tomografías de forma repetida, intentar disminuir la radiación, pues puede también disminuir que haya riesgo a generar otro tipo de problema por utilizar radiación de forma tan continua. Ok. Antes de esa edad no se puede realizar la prueba Detecto. ¿Por qué? En general, mucho de lo que salen de las recomendaciones para hacer una detección temprana vienen de políticas sanitarias, sobre todo, y de estudios que se han realizado, ¿no? La gran mayoría de los estudios utilizaban el corte de 55 años inicialmente, después se bajaron a 50, y después mucho de las recomendaciones vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos se determinó que costo-beneficio empezaba a partir de los 50 años de edad. Actualmente justo hay mucha información que está saliendo, mucha investigación respecto al buscar intencionadamente cáncer de pulmón en pacientes o que tengan menos edad o que no sean fumadores. Sin embargo, eso es algo que todavía ya no está bien establecido. Si hay investigación y evidentemente hay pacientes, por ejemplo, que puedan tener 49 años de edad y que tengan un índice tabáquico de arriba de 25. Evidentemente son pacientes que están en riesgo, pero son casos como más particulares, como el objetivo de las detecciones tempranas y las políticas de tamizaje es intentar englobar a la población que más se beneficia, por eso son como tan tajantes. Sin embargo, si hay un paciente que tiene 49 años, que fuma mucho, que tiene expresión modeleña, probablemente este paciente sí tiene que buscar cierta atención, hablar con un médico y probablemente sí buscar hacer una tomografía para poder determinar ese cáncer. Hay como unas calculadoras que nosotros podemos utilizar como médicos o como oncólogos que nos dan la probabilidad de que un paciente que no cumple estas características también pudiera tener un cáncer de pulmón y si pasa esta probabilidad cierto porcentaje, pues se puede ser candidato a una técnica de tamizaje aún no teniendo los 50 años. Sin embargo, en general, estas serían las recomendaciones de a quién hacerse. Ok, entonces en relación a esto también hay una pregunta y dice, ¿el cáncer de pulmón entonces puede afectar a personas de cualquier edad, incluso niños? Generalmente la incidencia se empieza a ver más como a partir de los 20 años, aunque sigue siendo muy baja. Conforme va pasando el tiempo, sí llegamos a esos 65, 75 años, que es donde más vamos a ver a nuestros pacientes. Sin embargo, pacientes que no fuman
pueden tener enfermedades a veces un poco más tempranas, porque estos tumores van a estar más relacionados a ciertas mutaciones dentro del ADN como tal, que va a hacer que pueda haber enfermedades en pacientes jóvenes, pacientes no fumadores, y sobre todo estos pacientes sí incluyen un grupo de pacientes que han ido aumentando también la incidencia en pacientes jóvenes no fumadores. Entonces, sí puede haber en grandes etapas de la vida. Sin embargo, mucho de lo que venía antes era pues porque la mayoría de los fumadores presentaban la enfermedad de esta edad y vemos que la gran porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón pues eran fumadores, ¿no? Sin embargo, cada vez que ha bajado también la cantidad de tabaco que se utiliza hoy en día, pues también ha ido aumentando los cánceres en pacientes no fumadores y en etapas más tempranas. Sin embargo, depende, como les digo, mucho del país donde se esté hablando. Aquí en México sí tenemos muchos pacientes que pueden tener mutaciones y pueden ser población joven. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos, generalmente sí son pacientes a veces un poco más grandes, sin tantas mutaciones, y más como esta etapa de edad de los 60, 70 años que presentan este tumor. Ok, doctor. Hay muchas preguntas, ¿eh? Hacia Voy a adelante. tratar de resolver todas, vamos a tratar de ponerlas todas, pero dice, si ya tengo cáncer de pulmón, ¿para qué dejo de fumar? Pues el problema del cigarro es que no solo es que cause cáncer de pulmón, o sea, también va a aumentar el riesgo de que haya enfermedades del corazón, aumenta el riesgo de que haya infartos cerebrales. Aparte, el seguir fumando, pues evidentemente va haciendo que se sigan exponiendo las células ¿cómo se llama? Estos cancerígenos y sobre todo puede hacer que estos tumores también puedan ser agresivos. Entonces, la recomendación es que no solo es por tener cáncer de, ay, bueno, ya me dio, sigo fumando, no, al contrario, hay que dejarlo porque también mucho de los tratamientos y todo va a depender del estado que esté el pulmón. Y si uno sigue fumando, pues sigue deteriorando la función pulmonar y eso puede llevar a dar problemas y que el paciente en algún momento inclusive ya no pueda ser candidato a algún tipo de tratamiento. Em, dice, si mi papá fue diagnosticado con cáncer de pulmón, ¿yo puedo padecerlo? Actualmente se está estudiando mucho, sobre todo en población asiática, que es donde más hay como esta tendencia a que se haya una herencia como tal de cáncer de pulmón. En población mexicana todavía no tenemos mucho de estos datos. Sin embargo, si el cáncer de pulmón del familiar fue no asociado a tabaquismo, probablemente ahí sí habrá un poquito más de riesgo. Sin embargo, actualmente no hay nada que esté escrito o una recomendación formal para eso. Si el tabaquismo fue la causa del cáncer de pulmón, no parecería ser que vaya mucho de la mano de lo que es la historia familiar. Ok, y dice, si tuve antecedentes de tuberculosis, ¿puedo desarrollar, de tuberculosis pulmonar, me imagino, ¿puedo desarrollar cáncer de pulmón? Sí hay estudios que han relacionado sobre todo lo que es cualquier proceso inflamatorio crónico, como en su caso puede ser la tuberculosis con el cáncer de pulmón. Sin embargo, el riesgo no es tan elevado como por ejemplo un paciente que fuma mucho. Sin embargo, pues sí puede haber cierta relación, sí hay ciertos estudios, aunque la relación tampoco es tan fuerte como otros factores de riesgo. ¿El cáncer de pulmón solo les da a los hombres? No, en general no. Antes la relación hombre y mujer sí era muy notoria, o sea, sí le daba mucho más a hombres que mujeres, pero esto tiene que ver con todo el uso de tabaco que se dio a nivel mundial. Sabemos que cuando empezó el tabaquismo como tal, fumaban más los hombres, y hasta que las mujeres ya empiezan a ser parte de la fuerza laboral, todo también empiezan a fumar. Entonces, si uno empieza a ver las curvas de relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón, pues al principio los que más tenían eran los hombres, porque eran los que fumaban más. Ahorita que se ha disminuido el índice tabáquico en algunos países y también las mujeres ya también son fumadoras, ya cada vez se acerca a que sea más igual la relación entre hombre y mujer para desarrollar cáncer de pulmón. Ok, otra pregunta dice, yo tengo un negocio de carnes al carbón, ¿tengo un riesgo de padecerlo? Pues aquí sí es mucho la exposición al humo de leñas y en realidad nosotros hacemos este como cálculo de horas año, que básicamente vemos cuántas horas está al día el paciente por cuántos años y eso lo multiplicamos y eso nos da un número. Si pasa de 100, si hay un riesgo aumentado de que pudiera haber cáncer de pulmón, porque al final de cuentas al estar al carbón, pues también estás expuesto a lo que es el humo del carbón. Ok, doctor, otra pregunta dice, fui fumador activo de joven, dejé de fumar hace 26 años, ¿puede haber riesgo de cáncer? ¿Puedo acudir a hacerme la prueba de TECTO? Como tal,
Cuando uno deja de fumar, sí baja el riesgo. Generalmente se hace el corte de los 15 años porque a partir de ahí ya el riesgo es mucho más disminuido. Sin embargo, el riesgo siempre existe. En realidad, si ya lleva tanto tiempo sin fumar, en este momento no entra una población de alto riesgo, por lo cual no sería como candidato a detecto. Lo importante aquí es, si ya lo dejó de fumar, no volver a retomar el cigarro y él entraría en una población todavía como una población general. Le digo, en un futuro probablemente vamos a refinar más estos criterios para ver quién es candidato o no. Sin embargo, por el momento, con los criterios que tenemos actualmente y por el tiempo que ya lleva dejando de fumar, pues el riesgo ya disminuyó considerablemente. Ok. Otra pregunta, dice, ¿la tos que le llaman de fumador puede ser un indicativo de cáncer de pulmón? La tos, al final de cuentas, es un síntoma muy inespecífico, bastante inespecífico, se puede ver por muchas causas. También un paciente que no tiene necesariamente cáncer de pulmón, pero fumó mucho y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que básicamente es un proceso inflamatorio de los pulmones, pues puede tener mucha tos y de hecho la presentación puede ser solo tos. Entonces, de hecho, el problema de muchos de los tipos de tumores, sobre todo el cáncer de pulmón, es que los síntomas suelen ser relativamente inespecíficos. Entonces, si hay una tos crónica asociado a tabaquismo, pues lo importante es acudir a atención, probablemente que lo vea un médico, ver en realidad cómo están los pulmones y en ese momento, si en los pulmones se ve algo que llame la atención, descartar que esto pudiera ser algo como un tipo de cáncer de pulmón. Sin embargo, la tos de fumador, pues algo muy inespecífico, le digo, puede ser hasta por la propia enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok, doctor, otra pregunta. Dice, ¿existe alguna prueba de sangre para detectar el cáncer de pulmón? La respuesta en general es no. Se han intentado, como cuando contesté la pregunta de los marcadores, se han intentado hacer biomarcadores en sangre y en secreciones y todo para ver si con eso pudiéramos ver quién tiene más riesgo. No, sin embargo, hay buena evidencia, no al momento sí hay evidencia de algunas sustancias, pero ninguna como que esté bien determinada o bien establecida. Y les digo, generalmente un paciente de riesgo, lo más importante es la tomografía, más que un marcador en sangre, por decirlo así. Em, hay dos preguntas más, aunque una ya la respondió, la voy a hacer. ¿Ok? Ya la respondió varias veces. Dice, considerando que el mexicano común que vive alejado de la Ciudad de México, ¿cuáles son las oportunidades para para integrarse a los tamizajes del INCAN? ¿Hay este tipo de programas en los estados por parte de la Secretaría de Salud? Sí se va a hacer un programa de expansión del programa de Detecto en otras ciudades. La verdad, en este momento no tengo la información. De todos modos, les dejamos la información de redes sociales y todo del programa Detecto, por si quisieran tener más información al respecto, sobre todo gente que es de otros estados como tal. Pero sí creo que va a haber una expansión de este programa a otras ciudades del país. Ok, aunque ya lo mencionó, doctor, varias veces, es importante también que aunque no haya como tal tamizaje, a lo mejor si tienen algún riesgo, pues hacer la tomografía de baja exposición, ¿no? Como ya lo había Sí, mencionado. la baja de exposición, es difícil encontrar esa tomografía a veces. No es un estudio que se haga muy común en México, se hace más en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, si existe esta duda, yo sí recomendaría, si no, buscar la atención médica como tal, comentar estos factores de riesgo y si el paciente tiene alto riesgo, inclusive hacer una tomografía como tal. Sobre todo, tal vez no como tamizaje, pero sobre todo si ya hay una tos, pérdida de peso, ciertas molestias como tal, pues vale la pena hacer el estudio y sobre todo buscar la atención médica como tal. En el programa Detecto, pues esperemos que cada vez se siga expandiendo más este programa en México y que llegue a más lugares para que sea más fácil el acceso. Ok, doctor, y creo que esta es la última, a ver si no nos sale otra más, pero Ujú. dice, el humo que le llaman de segunda mano es riesgoso para padecer cáncer de pulmón. Sí, el tabaquismo pasivo también se ha asociado a cáncer de pulmón y también otros tipos de cáncer. Entonces, sí es importante justo estas políticas de ser exposición a humo de leña en lugares públicos, también en casa. Hay que intentar que si alguien fume, convencerlo de que no fume porque el tabaquismo pasivo se ha asociado a diferentes tipos de cáncer y particularmente cáncer de pulmón sí hay asociación. Ok, y mire, sí resultó otra pregunta. Dice, ¿el vapeo también es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón? Sí se considera, evidentemente el vapeo es más actual, entonces tenemos menos evidencia. Sin embargo, se ha visto que el problema del vapeo es que también genera
la combustión de ciertos gases y todo, que también pasan a la vía respiratoria, generan inflamación, y sobre todo el problema también es que la publicidad que tiene el vapeo es como para hacerlo como muy llamativo para población joven, ¿no? Sobre todo son líquidos de diferentes sabores y todo, y lo que se ha visto es que puede ser como este puente entre empezar por vapeo y acabar en tabaquismo como tal. Entonces no podemos ser neutrales al vapeo y pensar que es menos dañino, al contrario, tenemos que tener las mismas cautelas que tenemos con el tabaquismo. Y a ver, otra pregunta, doctor. Dice, ¿se han documentado casos de cáncer de pulmón en niños y por qué? Pues generalmente, bueno, yo soy oncólogo médico, me dedico a población adulta como tal. Probablemente sí hay alguno que otro caso, pero la verdad eso sí, yo no es como mi área de expertise, o sea, no es como soy experto en eso, entonces ahí sí queda como a duda la pregunta para hablar después con un oncólogo pediatra, pero en realidad los picos de incidencia, como ven, empiezan a partir sobre todo de más de los 40, 50 años, y si esta población quedó creciendo, si es como de los 20, 35 años. Sin embargo, en niños no sabría exactamente cuál es la respuesta. Y nos comentan que por favor si puede poner su última diapositiva para tener sus datos. Sí, con mucho gusto. Y dejo aquí mi correo por cualquier duda, cualquier comentario, o si quieren poner en contacto conmigo, este es mi correo y con mucho gusto. Otra última pregunta, porque creo que también es importante. ¿El programa de Detecto está abierto siempre o tiene ciertas temporadas? No, así está abierto siempre. Ok. Sí, creo que va a Todo. ser importante hablar con la doctora Marisol, que es la que lleva el programa, para que justo nos comparta lo de redes sociales y todo, y que puedan estar como más, darle promoción al programa, que es algo muy importante. Claro, doctor. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Muchos agradecimientos. Gracias, doctor, de parte de la Coordinación de Vinculación por aceptar nuestra invitación. Y esperemos que, bueno, no le lleguen tantas preguntas a su correo, pero sí, Ah, sí, sí, bueno, sin pues problema, ya sí, tienen sí. sus contactos. Gracias a todos los asistentes por haber estado en la sesión y también queda grabada para nuestro canal de YouTube en INCAM TV. Doctor, muchísimas gracias por la plática y, bueno, pues más agradecimientos de parte de los asistentes. Si no tiene nada más que agregar, doctor. No, nada más, les digo, cualquier duda, con mucho gusto se las contestamos. Muchísimas gracias, gracias a todos y nos esperamos en nuestra siguiente sesión. Que pasen buena tarde.